Bien, estábamos viendo, estamos estudiando eclesiología o el estudio de la doctrina de la iglesia, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? ¿Ya? ¿Cómo funciona la iglesia? Y aunque la Biblia no dice, por ejemplo, los cultos tienen que ser a las 11:30, no dice las personas tienen que sentarse aquí o allá, eso no lo dice, ¿no es cierto? Pero porque hay cosas que Dios nos dejó al criterio humano, ¿ya? Pero hay cosas que Dios sí dejó establecidas. Y frente a esas cosas, nuestro deber es obedecer, ¿ya? Entre esas cosas que Dios dejó a su iglesia, están las llaves que el Señor entrega a su iglesia. Las llaves son del Señor, no son de nosotros, pero Él nos las entrega como si fuéramos administradores o mayordomos, ¿ya? Y estas llaves, entendiendo la metáfora, sirven para entrar y salir, ¿ya? ¿Ya? Entonces, con estas llaves nosotros dejamos entrar y hacemos que salgan los que tengan que salir, ¿ya? Y cuando estábamos hablando de entrar, estamos hablando de predicar el Evangelio, predicar las ordenanzas practicar las ordenanzas y como por ejemplo el bautismo, cuando hay una persona que se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor, pasa un tiempo de discipulado, ¿qué hacemos como iglesia? Se bautiza esa persona y esa persona entra a la comunión formal de la iglesia, ¿ya? Anteriormente, igual estaba en comunión con el Señor e invisiblemente con todos nosotros, ¿ya? Hablando de nuestra iglesia local, pero el bautismo es como ese hito importante en una iglesia local donde el nuevo creyente ingresa, ¿ya? Insisto, no es que en el bautismo recién la persona sea hijo de Dios o recién la persona se arrepienta ahí de sus pecados. No, esto es de antes, ¿ya? Esto viene de antes, solo que el bautismo simboliza aquello que es exterior, ¿ya? Interior, perdón. Entonces, así como las llaves sirven para entrar, también sirven para que los que tengan que salir salgan de la comunión de la iglesia, salgan del reino de Dios o del reino de los cielos, que en nuestro caso, el reino de los cielos es en los cielos, pero también nosotros. Aquí estamos de alguna manera en el reino de los cielos porque Jesucristo reina, ¿ya? No reina la carnalidad, no reina lo terrenal. Ese es el contraste, reina lo celestial, reina Cristo. Entonces, así como en una iglesia local, que es como una embajada del reino de los cielos, se van entrando nuevos hijos del Señor, también hay ocasiones en las que debemos expulsar a personas que se hacen pasar por hijos del Señor. Y esto vimos un ejemplo en Mateo 18 cuando se habla de un caso de disciplina. Si tu hermano peca contra ti, hermano, puede abrir por favor. Si un hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si no te oyere, busca un testigo, 2 o 3 testigos. Y si no les oyere, llévalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. ¿Y qué es gentil o publicano? Es alguien que no está dentro del pueblo del Señor, ¿ya? Eso es como una metáfora tal, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ahora, tanta es estas llaves que tiene, o tanta es esta participación que tiene la iglesia, que también aplica a los falsos maestros. Hermanos, esto es muy importante porque imagínense que una iglesia está de lo más bien y de repente uno de sus maestros o varios de sus maestros empiezan a enseñar falsa doctrina. Y la iglesia se da cuenta. Y la iglesia les llama al arrepentimiento. Y estos maestros no se arrepienten y continúan enseñando la falsedad. ¿Qué debe hacer la iglesia? Censurar o expulsar, suspender a aquellos falsos maestros. Entonces, aquí lo que queremos relevar es que cada miembro de una iglesia local tiene tiene una responsabilidad importante dentro de la congregación, ¿ya? Entonces estuvimos analizando 2 casos de disciplina que se dan en el Nuevo Testamento. El más común es Primera de Corintios, que era un hombre de la congregación que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra.
¿qué hace Pablo? Insta a la congregación a que lo expulsen, porque esa persona no se había arrepentido. Expúlselo, dice. Y vemos en Gálatas 5 un caso similar con estos falsos maestros. Estos falsos maestros están enseñando falsa doctrina y no se han arrepentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Es expulsarlo. Entonces esto nos deja claro, hermanos, que las llaves que el Señor entregó en primer lugar a Pedro con los apóstoles se han traspasado a la iglesia, ya sea a los miembros y a los ancianos. ¿Por qué? Porque el caso de Mateo 18, ¿quién es el que finalmente decide la expulsión o no de la persona? La iglesia. En el caso de Gálatas también es la iglesia. Y en el caso de 1 Corintios también. Y cuando hablo de la iglesia yo me refiero a la asamblea de miembros, ¿ya? Ahora hay que aclarar, hermanos, adelante, hay que aclarar que la disciplina o la expulsión es una tremenda bendición, aunque suene contradictorio. Porque, hermano, ¿qué cosa más terrible es ser engañado por el pecado? Como analizábamos el domingo anterior en la predicación, escuchar y ser aconsejado por el pecado, detenerte en el camino pecaminoso, ya sentarte con los pecadores y seguir yendo a la iglesia, seguir viviendo una doble vida, y pasan los días, pasan los años y te acostumbras y vives una doble vida y nadie te dice que estás mal, estás en peligro. Y un día te mueres y pensando que tu lugar era el cielo, te está recibiendo el infierno. O sea, suena crudo, entonces suena terrible. Entonces es por eso que este proceso de disciplina es una bendición. Es una bendición porque finalmente si hay un hermano en pecado que se está desviando del camino, tú con amor lo quieres devolver al camino del Señor, ¿ya? Y eso tú lo puedes intentar personalmente cuando es algo muy puntual, sino con testigos, y si no entiendes, con la iglesia, ¿ya? Entonces es una bendición para la persona, ¿ya? Que la podemos librar de su propio pecado, ¿ya? De sus malas decisiones, y también es una bendición para la iglesia. ¿Por qué es una bendición para la iglesia? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si permitimos el pecado, si el pecado, aquí no estamos hablando de ser coladores y colar todas las cosas chiquititas, no, no estamos hablando de ser legalistas, pero estamos hablando de tolerar el pecado así y bueno, es su vida, no me importa. Si empezamos a tolerar el pecado, como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente, de pronto, ya no van a ser un par de personas que están en pecado y nadie hace nada, sino que ya va a ser una comunidad que ya se está perdiendo, está en pecado. Y muchas veces a un punto sin retorno. Y por otra parte, es una muestra de amor para los incrédulos, porque ¿cuántos incrédulos no van a las iglesias? ¿Por qué? Porque saben que hay personas que se dicen cristianos y asisten a las iglesias y en su trabajo tienen una vida desenfrenada y si preguntas, ¿será cristiana esta persona si está engañando a su esposa con esta otra colega? ¿Será cristiano esta persona? Entonces, claro, es por donde uno lo mire, hermanos. Este proceso disciplinario es bueno, aunque la disciplina causa dolor. ¿Causa dolor? Causa dolor a la persona que se le va a confrontar, nos va a causar dolor a nosotros, que vamos a tratar de hacer que el hermano vuelva en sí y el hermano no nos escuche. Eso nos va a causar dolor. Y si llegamos a tomar la triste decisión de expulsar al hermano, también nos va a causar dolor. Hay un ejemplo que leí en un libro que se llama La disciplina de la iglesia. Un caso en Estados Unidos de un hermano inmigrante que estaba congregándose en la iglesia. Y él era ya miembro de la iglesia y en una de esas ellos le preguntaron cómo estaba con sus papeles. ¿Ya? Y él dijo que estaba todo bien, sus papeles estaba todo ok. Pero con el tiempo descubrieron que era una mentira. Este hermano estaba indocumentado
estaba mintiendo, había mentido por mucho tiempo. Y obviamente si uno igual se pone la mano en el corazón y ve la necesidad que tienen esas personas de emigrar, ¿no es cierto? Y poder trabajar, pero estaba incumpliendo algo y aparte estaba mintiendo, ¿ya? Entonces a esa persona se le llamó al arrepentimiento y se le dijo, hermano, por favor, arrepiéntete y arregla tu situación, arregla tus papeles, te acompañamos, te ayudamos. ¿Qué hizo este hermano? Dijo, no, no lo quiero hacer. La iglesia insistió, hasta que tuvieron que eh, disciplinarlo, expulsarlo, y por lo tanto también la medida fue avisar a la autoridad correspondiente. Fue triste. Esta persona se fue muy dolida, amargada, pero cuenta la historia que a los años después, porque la deportaron a su país, cuenta a los años después que esta persona escribe una carta dándole gracias a la iglesia por la medida que tomaron. O sea, él en ese momento no estaba viendo las cosas claras. Necesitaron pasar años para que él viera que los propósitos del Señor, los hermanos habían hecho lo correcto. Él se había dado cuenta que fue una bendición volver a su país, que ahí pudo entenderlo mejor y empezó a predicar el Evangelio. Esta persona había llegado siendo un incrédulo a Estados Unidos, conoció al Señor en Estados Unidos y se volvió a su país a predicar el Evangelio. Y esa persona se restauró y pidió perdón después. ¿Se dan cuenta entonces que la disciplina es algo bueno, hermano? Entonces, obviamente, como somos falibles o nos podemos equivocar, hay objeciones, o hay, mejor dicho, primero hay peligros, porque sí nos podemos equivocar. ¿Qué pasa si con todo nuestro amor nos equivocamos al disciplinar a alguien? Es por eso que no es un tema sencillo, hermanos. Debemos hacerlo con todo nuestro sentido. No podemos ser así como mecha fácil, así se dice, ¿cierto? Mecha corta, perdón. Mecha fácil. Perdón. Tengo una dislexia de refranes. Mecha corta, no podemos ser mecha corta. Se le insta a la iglesia a investigar. Debemos investigar el caso. Darle al hermano la posibilidad de que si se le está acusando de algo que es injusto, que él pueda defenderse en la congregación. Entonces, no es algo así a la ligera, ¿ya? Que se puede tomar con poca seriedad, ¿ya? Hay otros que han objetado que esta disciplina, igual hay un peligro en que lo haga la membresía de la iglesia, porque dicen, porque la membresía de la iglesia igual van a haber hermanos inmaduros, entonces mejor que lo hagan los pastores, mejor que no se meta la membresía, que solamente lo hagan los pastores. Y este es el método o la forma que han decidido muchas iglesias reformadas. Pero encontramos en el Nuevo Testamento que la iglesia igual participa. Y aunque la iglesia o la membresía sea inmadura, eso, la solución no es incumplir otro mandamiento, sino es enseñarle a la congregación para que madure, ¿ya? En este momento quizás tengo que hacer una aclaración que debía haber hecho antes, pero cómo nuestra iglesia funciona de la siguiente manera. Para los nuevos creyentes hay un proceso de discipulado que puede ser en la confesión o que puede ser a través de una familia que vaya discipulando. Estamos hablando de personas que no se han bautizado, hasta que llega el momento del bautismo. ¿Ya? Hay iglesias que el bautismo es lo mismo que membresía. Bautismo, membresía es lo mismo, ¿ya? O sea, te bautizas y pasas a ser miembro inmediatamente de la iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos, porque somos más complicados, porque es necesario, nosotros tenemos un proceso aparte. O sea, tenemos la persona se bautiza y después tenemos un proceso para llegar a ser miembro. Y en ese proceso para llegar a ser miembro es donde se ven estas cosas. Porque una persona que se va a bautizar necesariamente no tiene que saber todas las cosas. Tiene que saber un corpus o un esquema básico doctrinal. No debe saberlo todo. No debes, ya voy a estudiar 3 años y recién me voy a bautizar. No. La persona que se va a bautizar meses, a lo más un año de estudio básico de la escritura y ya puede bautizarse. Pero para el sistema que tenemos nosotros, donde los miembros tienen tanta responsabilidad,
de asumir nuevos miembros, de expulsar a personas que están en pecado y no se quieren arrepentir, o llamar a nuevos ancianos, llamar a nuevos diáconos, es una responsabilidad mayor, por lo tanto requiere mayor preparación. Es por eso que nuestra congregación ha determinado aquello, ¿ya? Que primero existe el proceso de discipulado para ser bautizado, y después del bautismo, un proceso para ser miembro, ¿ya? Y esto también permite que los jovencitos que se quieran bautizar se puedan bautizar, porque de lo contrario, ser miembro para un menor de 18 años igual es algo que nosotros vemos que no corresponde, ¿ya? Porque todavía está al alero de sus padres. Entonces, en nuestro caso, si hay un joven que se quiere bautizar a los 12, 13 años, podemos hacer todo, ¿no es cierto?, la entrevista y esa persona se puede bautizar, pero nosotros aceptamos membresía desde los 18 años en adelante, ¿ya? O sea, esas cosas son importantes para tenerlas en cuenta. Entonces, hermanos, para terminar, porque esta fue la clase que quedó pendiente del domingo pasado. Por tanto, es evidente que se da una llave de poder o libertad a la iglesia, es decir, a los hermanos junto con los ancianos, para abrir una puerta de entrada al llamado de los ministros, así como para cerrar la puerta de entrada contra ellos en algunos casos, como cuando mediante la doctrina corrupta y perniciosa se convierten de pastores a lobos feroces. Entonces, qué tremenda bendición esto, hermanos, de que la iglesia tenga esta libertad de si un día yo me aparto del Señor y empiezo a predicar falsa doctrina, yo no lo quiero, ¿cierto? Ustedes no están en obligación de seguir aguantando eso, porque a libertad han sido llamados. No han sido llamados a volver a las tinieblas, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay 3 pastores en la iglesia y los 3 se desviaron? Ahí es más difícil. Bueno, vamos a ver más adelante que para eso sirven las asociaciones con las otras iglesias. Porque claro, si hay 3 pastores y uno se desvía, claro, puede ser más fácil, ¿no es cierto?, tomar una decisión a nivel local. Pero ¿qué pasa cuando son 3 todo el cuerpo de ancianos que se ha desviado y la iglesia sabe que esto ha ocurrido de esta manera? Bueno, vamos a ver más adelante que existen estas otras instancias, que son las asociaciones con las otras iglesias, que aunque esas iglesias no tienen una autoridad sobre nosotros, sí podemos aceptar su recomendación, su consejo, y podemos ayudarnos en cuestiones difíciles, ¿ya? Porque es igual, hermanos, es otra distinción que tienen nuestras iglesias. Cada iglesia local de ABAR, de la Alianza Bautista Reformada, es autónoma, mantiene esa autonomía. Ninguna iglesia le dice a otra lo que debe hacer, ¿ya? Obviamente, ¿por qué? Porque igual ya tenemos algo en común, que es la confesión de fe. Entonces ahí, obviamente, hay un terreno en común, ¿ya? Pero las cosas en las que la confesión no aborda, ahí hay libertad, y cada iglesia puede hacer de acuerdo al criterio, a la sabiduría que le da el Señor, ¿ya? Hay cosas que no están del todo escritas, ¿ya? Y esa autonomía en ABAR se respeta, se mantiene de la iglesia local, pero eso no quiere decir que en determinados momentos podamos apoyarnos, ¿ya? Entonces, ya vimos que estas llaves se dividen en 2 llaves: llave del conocimiento, que es común a todos los hermanos, y la llave de orden, que también es común a todos los hermanos, pero la iglesia la ejerce de una manera y los ancianos la ejercen de otra manera. Eso no lo digo yo, no lo dice John Cotton, sino que es la misma Biblia. O sea, aparece la iglesia participando en la disciplina, pero también aparecen los pastores con autoridad. Entonces esta idea no es contradictoria, es complementaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la Escritura, la autoridad o el gobierno de la iglesia fue delegada a los ancianos o a los apóstoles. Ya, en primer lugar a los apóstoles, y ya que no hay apóstoles, ahora a los ancianos. Hermano Marcial, ¿tú puedes buscar, por favor, Hechos 20-28? Y después, Francisco, 2 Corintios 2:7. Amén, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os
Él está hablando aquí, los apóstoles le están hablando a los ancianos. Y los términos que se utilizan, obispo, pastor, implican autoridad. Entonces, sí, hermano, el pastor tiene una autoridad en la congregación, pero no es una autoridad absoluta, ¿ya? En ciertas cuestiones esta autoridad es compartida, como es la disciplina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los ancianos sí tienen esa llave de orden con otras facultades. Por ejemplo, ellos predican con toda autoridad, no solo la doctrina de la ley, sino también el pacto del evangelio. ¿Qué significa esto? Que los pastores están comisionados, capacitados por el Señor para predicar el evangelio, ¿ya? Y obviamente podemos pensar, todos también podemos predicar el evangelio, pero en el culto público, domingo a domingo, el que tiene la responsabilidad de la enseñanza que se está impartiendo y la responsabilidad en la predicación son los ancianos o pastores, que es lo mismo. Ancianos, pastores, obispos, para nosotros es lo mismo, ¿ya? No tenemos una jerarquía, un obispo, ancianos y pastores, por ejemplo. No, para nosotros el oficio pastoral en el Nuevo Testamento se describe desde 3 perfiles: obispo, anciano, pastor, pero es la misma persona, ¿ya? Hay iglesias que hacen una distinción jerárquica, pero nosotros entendemos que está hablando de 3 aspectos distintos del mismo oficio, ¿ya? Entonces ellos predican la palabra, ellos administran sus sellos. ¿A qué me refiero con esto? Son los pastores los que tienen la autoridad o tienen la responsabilidad de oficiar bautismos y Santa Cena. ¿Qué pasa cuando el pastor no está? Sí, el pastor le puede delegar eso a otra persona, pero igual la persona que está encargada para ejercerlo es el pastor. Ellos, los pastores o ancianos, juntos con la iglesia, obligan al infractor obstinado a la excomunión y lo liberan y perdonan cuando se arrepienten. Hermano, esto es hermoso porque, claro, los pastores guían a la iglesia en este proceso de disciplina, porque obviamente por cosas obvias, muchos de los casos que tienen que llevar a disciplina el pastor ya los maneja, ha tenido más, ha investigado más el asunto, y también el pastor tiene la responsabilidad de, en la asamblea, decirle: hermanos, este hermano ha cometido tal, y de acuerdo a la palabra, esto es pecado, y no se ha arrepentido. Entonces, el pastor es el que enseña eso, ¿ya? El que lidera el proceso, ¿ya? Pero también cuando el pecador o el hermano infractor se arrepiente, el pastor junto con la iglesia lo reciben, ¿ya? No le hacen la cruz, sino que lo reciben. Segunda de Corintios 2:7. ¿Quién tenía ese? ¿Francisco? Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonar, consolados, no sea que de alguna manera este sea abrumado con tanta tristeza. Ya. ¿Esto a qué se refiere? ¿Se acuerdan que leímos el domingo pasado el caso de Primera de Corintios de un hermano que lo expulsan por pecado? Muchos piensan que este hermano del que se está hablando puede ser este mismo hermano que vuelve arrepentido, porque es la segunda epístola, ¿no es cierto? Y no se dan antecedentes de este hermano que sean como extras. Entonces se piensa que este hermano se arrepintió y volvió al Señor. Entonces, en resumen, hermanos, si quieren lo pueden anotar, ¿ya? Yo les animo también si es que ustedes aprenden de esa manera, porque hay otros que solo escuchando aprenden, pero si hay personas que les acomoda tomar notas, traigan su blog de notas y tomen apuntes. Las llaves del reino de los cielos, entonces, fueron entregadas a la iglesia de Cristo. Y en esto hay una metáfora que segunda de Colosenses nos la pone más clara, por decirlo así, o nos muestra mucho, nos muestra de mejor manera que estas llaves vendrían siendo la llave del conocimiento o de la fe, o la llave del orden, ¿ya? Esta llave del orden, ¿ya? Es llave de poder o participación para la iglesia y es llave de autoridad o gobierno para los ancianos. Y aquí se complementa todo, ¿no es cierto?, el esquema. Preguntas, hermanos. Aquí es donde realmente terminamos la clase del domingo pasado. Nos atrasamos un poco el domingo anterior y empezamos más tarde. Así que si hay alguna pregunta, amados hermanos, de lo que hemos visto hasta aquí, por favor, hágala.
Si no, avanzamos con la clase que corresponde al día de hoy. ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no se entendió? Si hay algo que no se entendió, pueden preguntar. ¿No? Ya. Entonces vamos a ver del sujeto receptor del poder de las llaves, a quién han sido confiadas, primero de la llave del conocimiento y luego de la llave del orden. Recordemos entonces que la llave del reino de los cielos es una metáfora que se puede entender de manera mucho más concreta en llave del conocimiento y llave del orden. Entonces, estas llaves, como lo vemos en el Nuevo Testamento, son diversas, ¿ya? Y en segundo lugar, son diversos los sujetos a quienes se les confían. Sí, porque las llaves del orden, como hemos visto, son para toda la iglesia, pero también son para los pastores, ¿ya? Y hay una distinción. La llave del conocimiento hay que tener en claro que pertenece a todos los creyentes, sean miembros o no de una iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es algo invisible, como hemos visto antes. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, es adoptada por el Señor, o ya ha sido adoptada por el Señor, ¿no es cierto? Y al ser adoptada como hijo del Señor, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos comunión con Él y los unos con los otros. Aunque ni siquiera te hayas bautizado, pero si ya lo crees, ¿no es cierto? Si ya has nacido de nuevo y mora en ti el Espíritu Santo, ya eres parte de la iglesia invisible, de la iglesia universal. ¿Ya? Ahora, cuando tú llegas a una iglesia local para bautizarte o para aprender y bautizarte, se hace de manera externa, ¿ya? Este bautismo que simboliza algo que ya ha ocurrido, ¿ya? Entonces, en un sentido, las llaves pertenecen a todos los fieles, ¿ya? Y no solo a la iglesia local, sino a todos los creyentes antes de entrar en la iglesia. Porque, por ejemplo, Inés, ¿tú puedes leer Romanos 10:17? Por favor. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En todo este contexto de Romanos del apóstol Pablo está hablando de esto, ¿ya? De la fe, de la importancia de la fe, que somos salvos solo por la fe. Entonces, al ser justificados, ser salvos por la fe, participamos de todos los beneficios que eso implica. Pero es necesario pasar por la embajada. Voy a volver a dar el ejemplo. Si yo como chileno voy a Argentina y no paso por la embajada, sigo siendo un ciudadano chileno, pero no me han reconocido en Argentina como ciudadano chileno y por lo tanto con todos los derechos o con todos los privilegios que tiene eso. De la misma manera, las personas que han creído en el Señor Jesucristo son hijos del Señor, pero necesitan pasar por la embajada, que son estas iglesias locales, para recibir todas las bendiciones que el Señor les ha destinado. Y eso pasa, en las iglesias locales es el lugar donde el Señor destina y manda su bendición, a través de los cultos los domingos, a través de la comunión que tenemos como hermanos, a través de la predicación, a través de la práctica de la Santa Cena, etc. Los creyentes son bendecidos, ¿ya? En la iglesia local. Entonces, tenemos que la llave del conocimiento o la llave de la fe es común a todos los creyentes, es anterior a la participación de la iglesia. Sin embargo, para hacer efectiva su ingreso a la iglesia local, esta persona que va a ingresar a la iglesia debe hacer visible esta profesión que tiene invisiblemente, o esto interno que él tiene. Él se ha arrepentido, él ha creído en el Señor, pero debe hacer una profesión de fe. ¿Qué significa hacer una profesión de fe? Y en ese proceso debe aprender qué es ser cristiano, qué es lo que dice la Biblia, cuál es nuestra condición pecaminosa, cuál es el carácter de Dios,
por qué Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y cuando la persona ha comprendido esto, puede confesarlo. Puede decir, sí, yo creo que soy un pecador y que Cristo me ha perdonado. ¿Ya? Entonces este nuevo creyente que quiere ingresar a una iglesia para ser bautizado debe creer esto, ¿ya? Debe creerlo, pero también tiene que llevar una vida que demuestre aquello que está creyendo. Porque toda persona que ha sido justificada por la fe está siendo santificada. ¿Qué significa eso? Que no existe una contradicción en decir, sí, yo creo en el Señor, yo lo amo, pero vivo como si no lo amara. Y ya sin freno, con un total desenfreno. ¿No? La persona que cree en el Señor debe también demostrarlo a través del fruto de arrepentimiento. Por eso la fe y el arrepentimiento van juntos, son dos caras de la misma moneda. Con la fe nosotros confesamos y depositamos nuestra confianza en el Señor, y el arrepentimiento es un cambio en el corazón que demuestra no una fe perfecta, no un cambio perfecto, pero sí un cambio sincero. Porque seamos realistas, ese cambio que ha ocurrido y justos con lo que dice la palabra, ese cambio interno que ha ocurrido en nosotros, ese proceso no está todavía completado, porque está en proceso de ser completado. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que le da entonces la autoridad a una iglesia para ser iglesia? Que existan creyentes. Interesante, porque si ya el creyente tiene la llave del conocimiento y por lo tanto también la llave del orden, que es ya comprometerse con la iglesia y bautizarse, ser miembro, no necesitamos una sucesión apostólica que nos delegue ellos la autoridad, porque los católicos romanos tienen ese argumento. Nosotros no somos una verdadera iglesia porque no ha habido una anterior que nos ha dado esa autoridad o nos ha traspasado las llaves. Pero de acuerdo a la Escritura, ¿a quién Dios le entrega estas llaves? A los creyentes. Entonces, no necesitamos de manera absoluta mediadores. Digo absoluta porque en un sentido realista también necesitamos de otros hermanos antes. O sea, la fe nunca se ha dado espontáneamente en un lugar. Siempre ha habido alguien que la ha llevado y la ha predicado. Porque acá el Evangelio en Chile no nació de la nada, ¿no es cierto? Hubieron misioneros que fueron enviados y las iglesias crecieron. Pero la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia local no depende de otra instancia, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Biblia. Porque si una iglesia en pleno puede ejercer la autoridad de recibir o expulsar miembros, es porque ya tiene esa autoridad. Y esa autoridad está dada en el Nuevo Testamento, en la Biblia, hermanos. O sea, el Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. El Hijo y la Trinidad envía a los apóstoles. Los apóstoles se mueren, pero dejan el Nuevo Testamento. Entonces, una iglesia que se cimienta, una verdadera iglesia con verdaderos creyentes, ¿no es cierto?, que se cimienta en las enseñanzas apostólicas, es una iglesia que tiene la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia. Por ejemplo, para hacerlo mucho más concreto, en el caso de nuestros hermanos de Yanquihue, ¿ya? Los hermanos de Yanquihue, ellos se empezaron a reunir en casas, empezaron a estudiar la confesión de fe. En el proceso se contactaron conmigo para apoyarlos, pero yo no soy el pastor de ellos. Yo soy el pastor de esta iglesia, porque fue la iglesia, ustedes que me llamaron para ser su pastor. Yo les ayudo como hermano, los oriento, pero ellos no necesitan, por decirlo así, de manera absoluta, que yo esté para hacer una iglesia. O sea, yo lo estoy ayudando, lo estoy apoyando, le estoy dirigiendo en algunas cosas, aconsejando, pero
no es, mi persona no es totalmente necesaria, ¿ya? Porque está la palabra, porque está el mensaje del Evangelio, ¿ya? Entonces sí es bueno que exista yo para los hermanos, porque les puedo ayudar, pero en el caso que no existiera, en el caso, por ejemplo, de un hermano misionero que es mandado a Corea del Norte, donde no va a haber quizás otra iglesia grande antes, o en un lugar donde no existan iglesias. Entonces vamos a decir que esa iglesia no va a poder ejercer la autoridad hasta que venga un pastor a ungir. Claro, o sea, si tenemos pastores antes, sí, los pastores, por ejemplo, en el caso de nuestro hermano Scott, si es que el Señor confirma todo su proceso, él sería examinado y ordenado, y mi función como pastor preexistente es imponer manos, ¿no es cierto? Y orar por él, ¿ya? En mi caso, cuando no existía otro pastor antes, pero ustedes como asamblea me llamaron como su pastor, vinieron otros pastores. ¿Sí? Pero en el caso de que no hubieran habido otros pastores, ¿podrían haberme ordenado? Sí, porque la autoridad la entrega Cristo. ¿Ya? O sea, es ideal que existan estos otros pastores y que vayamos ayudándonos plantando iglesias, pero el punto que quiero llegar, hermanos, es que la autoridad Cristo se la delega directamente a la iglesia local. ¿Ya? Entonces, esta llave del orden, que es la llave que tenemos en común tanto ancianos como hermanos, es lo siguiente, se puede definir. Es cierto que toda alma fiel que ha recibido la llave del conocimiento está obligada a velar por el alma de su prójimo como si fuera la suya propia, y a amonestarlo de su pecado, a menos que sea un escarnecedor. Pero esto no en virtud de un estado de orden en el que se encuentra, sino en virtud del amor y la caridad cristiana común. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a volver a explicar porque pueden haber dudas aún, ¿ya? Cuando el cristiano cree en el Señor, empieza un proceso en su vida de santificación. O sea, cuando cree en el Señor, tiene la llave del conocimiento, empieza un proceso de santificación, llave de orden, podríamos decir. Y ese proceso de santificación involucra poner todo de mi parte para que el Señor siga obrando en nuestra vida, o sea, la oración, la disciplina, pero también eso involucra que si yo veo que mi hermano se está desviando, yo por amor y con amor le voy a hablar, a aconsejar para que vuelva al camino del Señor. ¿Ya? Eso no necesita ser pastor para ejercer eso. Cada hermano de la congregación lo puede hacer, como dice la carta, pero debe ser con mansedumbre. O sea, si tú como hermano quieres ir a hablar con tu hermano y decirle, ¿sabes qué, hermano? Me has ofendido. Debemos antes orar, pedirle al Señor sabiduría, ¿no es cierto? Para ir con el hermano y a solas hacerle ver el pecado, ¿no es cierto? Y debe ser con amor. No siempre tiene que mediar el pastor, o sea, hay situaciones en las que debemos mediar, pero el Señor, como usted como hermano en el Señor, usted puede hacerlo, ¿ya? Usted tiene esa llave de orden, tanto para su propia vida, ¿ya? Para dirigirla conforme a los mandatos del Señor, y también tiene esa llave de orden para ayudar a sus hermanos. E insisto, esto no quiere decir que nos vamos a volver legalistas y vamos a colar el mosquito, ¿no? Vamos a ser coladores, no. Estamos hablando de ya situaciones que merecen ser tratadas y que con amor se lo vamos a decir a nuestro hermano. ¿Ya? Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda? Porque sé que este estudio puede ser muy nuevo para hermanos que vienen de iglesias donde prácticamente los pastores o la junta oficial o los diáconos entre ellos veían todas estas cosas, ¿ya? O se ve a estas figuras como mediadores de todo esto. Pero el Señor, como vemos en la palabra, le ha dado estas llaves a toda la congregación, ¿ya?
¿Alguna duda? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Ya. Otro resumen, hermanos. Esta llave de orden, aunque es común a todos los hermanos, tiene una distinción para los oficiales o pastores y para los hermanos. ¿Ya? Eso lo había dicho delante, pero lo vuelvo a recordar. Ahora pasemos a la llave del orden de la iglesia. ¿Cómo en lo concreto la iglesia ejerce esta llave del orden? Entonces, digamos lo siguiente. El Evangelio no permite ninguna autoridad eclesial o gobierno eclesial propiamente dicho a los hermanos, sino que la reserva enteramente a los ancianos y sin embargo impide la tiranía, la oligarquía y la exorbitancia de los ancianos mediante el establecimiento amplio y firme de las libertades de los hermanos, que llega a ser un poder en ellos. En palabras más sencillas, por un lado tenemos verdaderas tiranías donde lo que dice el pastor se hace y no hay opción. Pero por otra parte tenemos verdaderas democracias en las iglesias donde el pastor no tiene ninguna autoridad y donde todo se lleva a votación y el pastor tiene que acatar todas las votaciones. Ninguno de estos modelos son bíblicos. Existe el modelo bíblico que es más difícil de llevar a cabo, por eso tenemos que enseñarlo de esta manera, donde se complementa la autoridad del anciano con la participación que tienen los hermanos. Y esto tiene muchas ventajas, porque en iglesias donde no es así, la única manera en la que los hermanos tienen la opción de desarrollarse es a través del cargo. Y se está aspirando a cargos y todo funciona y no sirves en la iglesia si no es por un cargo. Pero en una iglesia donde ya por el puro hecho de ser miembro tienes toda esta responsabilidad, ya tienes desde ahí en adelante todo un campo de desarrollo. O sea, este sistema impide que tú te quedes en la banca eternamente. Te invita a tomar responsabilidades. Te quita de la pasividad. Y ese es el diseño que el Señor nos dio. Muchos de nosotros luchamos con la actividad, somos bien activos, ¿ya? O bien reactivos, y eso tenemos que ejercer dominio propio sobre eso. Pero hay otros hermanos que luchan con la pasividad. Pero no, hermanos, la Biblia declara que somos un cuerpo vivo, un organismo vivo, que crece, se desarrolla, está unido, cohesionado, que está trabajando. Entonces, es por eso, hermanos, que es tan importante que cada hermano de esta congregación entienda esto, que usted tiene las llaves del reino de los cielos, la llave del conocimiento y la llave del orden. ¿Y sí existe una diferencia entre ustedes y el pastor? Sí, pero eso no quiere decir que ustedes no participen en el orden de la iglesia. Ustedes están llamados a participar en ese orden. ¿Y cómo se ve esto en la práctica, hermanos? ¿Cómo usted lo palpa? ¿Ya? Para no ser tan abstractos. Los miembros de esta iglesia tienen el poder o la libertad de elegir oficiales. O sea, aquí en esta congregación yo no fui que un día me desperté y yo soy pastor. O me autodenominé pastor. No, los miembros en ese momento, que eran cerca de 20, 17 por ahí, ellos determinaron y me llamaron. Me pusieron en un proceso de prueba hasta que finalmente fui ordenado, ¿ya? Entonces, vemos esto en las escrituras también. Por favor, Daniel Ostrowski, Hechos 1:15 al 17 y después del 21 al 26. Después, Prisi, Hechos 14:23. Kenita, Hechos 6:3, después 5 y 6. Por favor, creo que esta va a ser la última diapositiva que vamos a alcanzar a ver. Y vamos a ver que, imagínense, estando los apóstoles vivos, que entendamos que tienen mucha más autoridad de lo que lo tienen los ancianos, ellos también hicieron participar a la iglesia en las votaciones o en las elecciones de los ministros, ¿ya? Hechos 1:15 al 17, por favor. Bien fuerte y claro. Y en aquella
aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Varones, hermanos, continuo que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hasta el 17, ¿cierto? El cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Ya, después desde el 21 al 26. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, el cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suerte, cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ya, gracias. Tenemos entonces los 11 apóstoles con las 120 personas y ellos hicieron participar, les dieron, miren, los apóstoles están liderando el proceso. No son uno más, o sea, en un sentido sí, pero ellos están liderando el proceso y dejaron claros los requisitos. Le enseñaron a los 120, estos son los requisitos para tomar el lugar de Judas. Y estas personas, estos 120, escogieron ¿a quién? A Matías y a, el otro era José. Sí, José me parece. Escogieron a estos dos. Barsabás, sí, perdón. Escogieron a estos dos. Y después, como los apóstoles tenían que ser elegidos directamente por Jesús, ellos oraron al Señor Jesús para que Jesús escoja y echaron suerte. Y como la suerte no es suerte, sino que es voluntad del Señor, salió Matías. Entonces, al final igual se cumplen todos los principios. O sea, se necesitaba un líder en la iglesia, los líderes anteriores guiaron el proceso, la iglesia participó y finalmente, ¿quién termina escogiendo? Jesús. Y Jesús obra en las votaciones de las personas. Y después obró la suerte. Obviamente eso de la suerte queda para ese tiempo, ahora ya nos escoge, nosotros no escogemos pastores por suerte, ¿ya? Así como eso era especial por tratarse de un apóstol, ¿ya? Era algo muy especial. Pero está el principio, hermanos, está ese principio. ¿Sí, Anita? No, no fue una... Ah, no, no es así. El apóstol Pablo como él se autodenomina, es un abortivo. Él no entra en este grupo. Es un apóstol extra. Sí, es el 12, pues aquí te está diciendo el mismo Espíritu Santo que él lo consideraron como el 12. Si de repente nosotros hemos omitido esta parte, pero ahí está diciendo claramente que Jesús escogió a Matías, porque ellos oran al Señor y dicen, Señor Jesús, muéstranos cuál va a ocupar el lugar de Judas. Y oraron y la suerte cayó en Matías. Entonces ahí está mucho más claro que empezar a suponer, ¿no es cierto?, que es Pablo, porque en ninguna parte explícita se dice que Pablo es el número 12. Exacto, son 13. Pero Pablo tiene un lugar especial. No está dentro de los 12. ¿Ya? Recuerden que cuando Jesús estaba enseñando a los apóstoles, le dijo que ustedes 12 se sentarán en 12 tronos a juzgar a las naciones de Israel. Entonces, este lugar del 12 que se tiene que restaurar en Hechos 1, es por eso, es esta imagen que se quiere demostrar, que estos 12 ahora van a guiar al pueblo de Israel. Y lo de Pablo pasó no pasó enseguida, pues, o sea, desde el principio vemos a los apóstoles gobernando al nuevo pueblo de Dios, de tanto de judíos como gentiles,
Y Pablo se añadió ¿cuántos años después? 15. Sabemos, ¿no es cierto?, que pasó todo este proceso, después fue a Arabia y después volvió. Entonces, explícitamente hablando, o sea, mucho más claro es que Matías es el número 2. Sí, exacto, pues Matías caminó con Jesús. Es que de repente pensamos que solamente los 12 estaban con Jesús, pero aparte habían otros más que seguían a Jesús. Entonces Matías era como los suplentes, en banca. Matías estaba en banca, estuvo todo ese tiempo, siguió, no era uno de los apóstoles, hasta que Judas salió lesionado y tuvieron que escoger al otro. Entonces, mediante el sufragio, después en Hechos 14:23, ¿quién lo tenía? Se escogen a los ancianos también. ¿Puedes leer la primera parte de nuevo, por favor? Ya. Ya, esta palabra, habiendo designado, también se puede entender como sufragio o mano alzada. Entonces, aunque no lo dice explícitamente, se entiende que también pudo haber habido un sufragio, una votación, ¿ya? Y tenemos otro ejemplo, en Hechos 6:3. ¿Quién lo tenía? Ahí tenemos otro ejemplo donde los apóstoles hacen participar a la congregación para una votación. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próculo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando y impusieron las manos. Entonces, imagínense, hermanos, tenemos el ejemplo de un apóstol donde la iglesia participó, ejemplos de ancianos donde la iglesia participó, ejemplos de diáconos donde la iglesia participó. Entonces, ¿por qué en muchas iglesias esto es algo que define una directiva nacional? Envía y la iglesia tiene que acatarlo nomás, o se ve entre algunas personas nomás, o se designa al hijo del pastor que estaba antes, y listo, y hay que acatarlo. No, entonces no, po, el Señor ha dejado estas cosas bien claras en su palabra para que la iglesia funcione como corresponde. Por la hora no vamos a dar más oportunidades, vamos a cerrar con una oración. Termino con esta frase: toda la iglesia tiene acceso a los requisitos para ser ancianos y diáconos, o para llamar ancianos y diáconos. Ahí están las epístolas de Tito y primera de Timoteo, donde están los requisitos para ser anciano y diácono. ¿Y quién tiene acceso a ello? Toda la iglesia también. Entonces, otra evidencia de que la iglesia está llamada a participar de esto. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú has entregado toda autoridad, todo dominio a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha otorgado a nosotros también, como iglesia, como administradores, como mayordomos, estas llaves. Señor, danos sabiduría para utilizarlas bien. Permítenos ser diligentes en el uso de estas, ser responsables, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos listos, hermanos.